Bienvenidos a otra ocasión de Charla Libre. En este caso, vamos a estar tocando el tema de empezar con ideas desde cero. O prácticamente, qué hacer cuando tengo la mente en blanco a nivel escritura. Esto se me hizo muy interesante y, si mal no recuerdo, me lo pidieron por Twitter. Entonces, vamos a comenzar a tocar los aspectos principales. Primero y principal, uno de los errores más casuales que se comete al momento de escribir algo es tener la idea sin las estructuras. Como saben, la mayoría de mis videos de reseñas hablo desde lo técnico y desde lo estructural a nivel argumentativo. Todo esto porque yo realmente priorizo esta sección. Yo realmente pienso que sin una explicación de esos factores no se puede hacer una reseña siquiera, o simplemente sería un resumen o un relato. Más allá de eso, al momento de la escritura también pienso que es muy importante, por el hecho de que definirían cómo llevarías tu historia y de una forma en la que no te quedes en blanco. Así que principalmente no está mal que tengas el contenido desde un inicio. Es decir, quiero una historia, por ejemplo, que sea con estilo fantástico. Me imagino introducirme a mi personaje, a unos amigos, mundo fantástico, etcétera. Que bueno, voy a empezar a escribirlo y yo soy tal, mundo fantástico. ¿Y ahora qué? Por el hecho de que no se establecieron los primeros puntos. Así que vamos a ir con esto desde un principio. Nosotros vamos a tener que establecer algo muy sencillo, que es el mensaje. Antes de la historia, pónganse a pensar qué mensaje quiero transmitir con esta. Un mensaje incluso puede ser hasta de diversión, que no toda la vida tiene que ser estructurada, cosas así. Estoy tirando ideas, este no es el punto del video, el mensaje, sino más bien que eso va a depender del escritor. Pero tengan en cuenta qué mensaje quiero dar. Quiero dar una enseñanza para una generación futura, quiero hacer una historia para la gente que tiene mucho espíritu y cosas así. Bueno, en ese caso vamos a tener que definirlo de la forma que se les ocurra. Pueden escribirlo en un papel, en un Word, donde ustedes quieran. Y luego de este paso vamos a ir a la historia. ¿De qué va a tratar? ¿Cómo vamos a darle forma a este mensaje? Yo lo quiero hacer a través de una historia de deportes, por ejemplo. Otros lo quiero hacer con un rumbo de una búsqueda existencialista. Otros que quieren establecer la premisa también de la búsqueda, puede ser, pero a través del misterio. Son una de las premisas más usadas y que mejor funcionan. Otro detalle a tener en cuenta, quiero hacer hincapié acá, es que no importa que tantas veces haya visto utilizado un recurso, que digan esto es cliché, esto no es cliché. Vas a escribir tu historia, vas a darle tu formato y vas a darle tu contenido. No debería ser un problema si es cliché. El problema debería ser si estás copiando cada uno de los pasos que tienen los puntos cliché. Podés desarmarlo, podés jugar con esto en cierto aspecto y hacerlo bien, siempre y cuando se sigan los pasos de las estructuras. Así que, ok, ya tenemos el mensaje, ya tenemos la historia y, por qué no, en algunos casos extra, la premisa. Que bueno, se distingue, por si quieren saber lo que distingue más o menos la premisa del mensaje, no tanto a nivel técnico, yo lo voy a decir de una manera divulgativa para no hacerlo muy largo en el video, sería el punto de que el mensaje es lo que quieres dejar desde un principio establecido hasta el final, y la premisa es lo que ayuda a que esto se cumpla. Hay muchas veces que la premisa como es un punto para partir, ¿ok? Es un punto para partir y de esa forma darle sentido a lo que estás escribiendo, y el mensaje es a donde quieres llegar. Prácticamente se manejan de esa forma en varias historias. Como he dicho, esta no es la definición técnica y tiene unas variaciones incluso si lo vemos desde el aspecto literario. Ahora vamos a seguir con lo tercero o cuarto tip, llámenlo como sea, que serían los personajes. Esto puede ser muy leve y muchos dirán, no, se hace sobre la marcha. Sí, entiendo que introducir personajes puede ser muy interesante, porque a veces lo que es inesperado termina siendo hasta bueno. Pero no sería malo tampoco que se defina con qué objeto o cómo van a actuar los personajes. Uno de los problemas que vivo mencionando en mis videos de personajes, de hecho, es que a veces se pierden de su fundamentación. ¿Y qué sería? A veces cambian de rol, cambian la manera de ser y hasta cambian la personalidad sin algo que los respalde.
haciendo así que generen huecos en la trama o tengan que recurrir a retcons y cosas que se pudieron haber evitado desde un principio. Entonces este punto hay que tenerlo en cuenta. Ahora vamos a decir, ok, yo quiero este tipo de historia narrado de tal forma. La idea va a estar ahí y eso es importante, que es lo del ritmo. Tener el ritmo en una historia es algo sumamente importante. Definir desde un principio qué quiero contar y a qué ritmo es sí o sí un punto que ayudará a alivianar problemas, porque vas a estar sabiendo cómo contar los hechos y cómo distribuir la información. Yo diría que lo de distribuir la información debe ser un quinto tip muy importante en el caso de que uno no sepa controlar esto. Hasta ahora he dicho que los 3 o 4 primeros son importantes sin excusa alguna, por el hecho de que no los quita ningún tipo de autor. Pero ya lo de información va a depender cuánta experiencia tengas, si lo has hecho con frecuencia, si lo has hecho bien, si lo has hecho mal. Prácticamente el primer punto de la experiencia. Ahora en cuestión, también tenemos que definir en qué escenario lo queremos situar, con qué objeto, con qué forma queremos empezar esto. ¿Por qué? Porque el escenario va a ser condicionado por el ritmo, por los personajes y por el contenido de la historia justamente. Si se combinan, van a estar bien utilizados y sobre todo la distribución de información va a ser lo que justamente pueda ir al siguiente punto, que es ambientar al espectador. Y con el ambiente estamos generando en toda esta estructura lo que sería el derivado a una atmósfera, que aquí va a ser importante en el hecho de que a veces uno puede evitar uno de los errores más frecuentes, que es el anticlimatismo. El anticlimatismo justamente viene de no saber manejar las atmósferas. En muchas series y muchos libros suelen recurrir al hecho de la comedia en la tragedia, y eso es simplemente malo si no se sabe introducir o si se lo hace muy rápido, por el hecho de que es anticlimático cuando estás queriendo ambientar en algo triste en un momento profundo y le pones una pendejada como que el personaje se le cae una rama de árbol, se tropieza con una banana, con una cáscara, lo golpea a alguien de la nada, etcétera, 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 entre tantos recursos olvidables. Cuestión que estos puntos no pueden quedar afuera si queremos evitar quedarnos en blanco o simplemente decir no tengo ideas. Esas cosas yo creo que son un punto inicial muy importante. Ahora, una vez que tenemos todo esto que decimos, vamos a contar una historia con tal mensaje, con tal premisa, a este ritmo, con este rol de personajes, vamos a situarlo en distintos escenarios, podemos hacer carga de desarrollo, que eso está explicado en un video, si queremos a veces no empezar con tantos escenarios, y quiero ambientarlo en ciertos tipos de atmósferas para que se entienda muy fuertemente el mensaje, qué sé yo, a veces ponerlos en una atmósfera muy triste para que se entiendan los mensajes de motivación y superación, eso es un ejemplo, y cosas así, ¿ok? Pero si queremos continuar bien, vamos a tener que hacer este tipo de revisión o chequeo más de una vez al momento de introducir personajes, introducir justamente también escenarios e incluso contenido extra, porque el contenido extra, eso que parece tan ínfimo, termina siendo muy particular, porque puede ser o dañino o puede ser aquello que mejore una trama. Entonces no hay problema con iniciar y decir estas cosas no las hice muy bien, porque a veces tu contenido extra puede empezar a sanar lo que serían los errores más frecuentes que se generan en un inicio, y esto da una base para que se pueda continuar con una historia próspera y podemos definir un arco, podemos definir una saga, podemos definir incluso un final. Que también, por cierto, tengo un video hablando de los finales, cuánta importancia tienen. Pero sin embargo, si se implementa mal esto, puede quedar, como dije anteriormente, como un retcon o como algo que genera un plot device constante. El punto es que si nosotros agregamos
un contenido extra. Entonces, si nosotros agregamos un elemento que tenga una repercusión conveniente en la trama, va a ser muy difícil de sacarlo en un futuro. Entonces, esas cosas también van a depender del autor. Cómo introducir algo que sea conveniente y luego poder sacarlo sin que parezca forzado, es una misión dentro de todo esto. También establecerse una misión no es malo al momento de empezar, pero eso ya sería un poco más alejado del tema de escritura. Pero podría ser, por ejemplo, con la gramática. Si queremos presentar algo en un buen aspecto general, la gramática es lo más importante al menos. Luego el formato se le puede dar con muchísimas plantillas o pedirle ayuda a ciertas páginas, a expertos entre tantas cosas, que no va a ser un trabajo tan tedioso como lo que sí sería el primer punto. Y para finalizar, esos son los pequeños detalles que dan las grandes recompensas en una historia. Espero que se hayan entendido los puntos principales, los aspectos a tener en cuenta, como lo que mencioné hace poco del contenido. Y sobre todo eso, no sentirse mal a veces quizás por un inicio o porque justamente puedas llegar a arruinar un final. Siempre y cuando tengas algo que pueda subsanarlo, se puede maniobrar un poco más y dejar bien parado a lo que esté haciendo uno. Yo creo que esas son las mejores ideas. Y si vamos al punto de lo recreativo, uno de los consejos más trillados sí sería: lean distintos libros del género al que quieren apuntar, o vean distintas ficciones, historias en lo que se basen, ya sean de verdad o no. Busquen un lugar ameno para escribir, que no tengan ruido. Por ejemplo, en este momento que estoy haciendo un video tengo ruidos de la calle, mi familia, etcétera, etcétera. E imposibilita que me concentre lo suficiente como para poder, no sé, agilizar mis ideas y hacerlo más sencillo. Y eso, en una lectura, repercute. Así que ojo con eso también. Espero que les haya gustado el video. Hasta la próxima.